Chicos, muy buenos días nuevamente. Hoy quiero traer un mensaje muy importante, un mensaje que para mí ha sido un antes y un después en todo mi proceso. Y tal como dice el título, cómo hablar con Dios y no a Dios. Cómo realmente preparar esa intención en el corazón para tener esa claridad y tenerlo realmente limpio y hacer una oración eficaz. Esto para mí ha supuesto un antes y un después realmente. Esa conexión con Dios que yo tengo a día de hoy, que he podido desarrollar mucho mejor, es lo que me está permitiendo tener ese entendimiento con Él. Y siempre tenemos que saber que como consecuencia a cuando obedecemos y a cuando lo agradamos y realmente tenemos esa conversación y ese entendimiento con Él, todo llega por añadidura. Todo va llegando por consecuencia a quién somos. Mirad qué paisaje. Magníficas vistas, pero realmente lo que quiero traeros en el día de hoy es que lo que a mí me está cambiando la vida, que os ayude realmente a cambiarla a vosotros. El mundo no te va a enseñar jamás que Dios es muy real, más real como que yo me llamo David a día de hoy. Es tan real y yo lo estoy experimentando tanto en mi proceso que te lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla para que tú puedas aceptar la verdad en primer lugar y consecutivamente vayas viendo cómo todo va cambiando en tu vida cuando pones a Dios en primer lugar, cuando realmente tienes esa cercanía y ese entendimiento con Él y haces una oración eficaz que proviene de una intención limpia y clara en tu corazón. Cuando tú tienes la intención correcta, todo lo que vas haciendo te va a ir dando el fruto y Dios te va a ir pagando justamente. Pero si tú haces como muchísimas personas que buscan esa oración, que buscan que Dios les atienda, que buscan ese ruego, esa súplica, pero no vas con la intención correcta, muchos de tus resultados se verán frustrados, porque todo parte de la base de cómo sea tu intención, de cómo de limpio tengas tu corazón, esa claridad que tienes que tener con Él y, por supuesto, Dios te lee cada rincón que existe dentro de ti, cada rincón oculto, cada pelo de tu cabello, cada intención por mínima que sea. Y eso es lo que os quiero traer hoy. Cómo a mí realmente me está ayudando tanto este entendimiento con Dios, hablar con Él y no a Él. El hecho de no a Él, ¿qué me refiero? A que se te quede en el camino todo eso que estás pidiéndole. Que realmente Dios te comprenda y te entienda por la intención que le estás transmitiendo. Que realmente tú veas fruto y vayas comprendiendo y vayas reconociéndolo a Él en primer lugar para que veas que por añadidura todo va llegando a tu vida. Voy a intentar por aquí dejar esto, ¿vale? A ver si logro que se mantenga, pero va a ser complicado, creo yo. Voy a intentar aquí dejarlo un momentito, ¿vale? Para traeros un mensaje que no se me case tanto la mano y traerlo lo mejor. Ahora vamos cambiando de perspectiva. Pero chicos, como realmente os estaba diciendo, para mí lo que es un mejor entendimiento con Dios es todo aquello que tú en primer lugar vas entendiendo que es el proceso, voy a ir cambiando, que es el proceso ese que tú necesitas en tu día a día por la persona que te vas convirtiendo. Tú vas hablando mejor con Dios cuando tú vas comprendiendo mejor quién eres. Hasta que tú no vas obteniendo ese grado de conciencia que te pertenece obtener en el proceso de recordatorio que Dios va queriendo en cada momento, hasta que tú no vas comprendiendo quién debes de ser, tampoco vas a ir teniendo una mayor claridad y entendimiento con Dios. Es decir, no vas a hablarle mejor a Dios hasta que tú comprendas que realmente estás siendo guiado por Él. Eso es lo que me ha pasado a mí en todo mi proceso. Yo he tenido ese mejor entendimiento con Dios cuando yo primeramente me he ido dando cuenta y he ido siendo consciente que el que me paga, el que me sostiene, el que me guía, el que me permite, el que me protege, todo, absolutamente todo, es Dios en primer lugar. Cuando yo he ido comprendiendo todo esto, es cuando yo he hecho por tener ese acercamiento mucho mayor con Él. He entendido mejor cómo hacer esa oración, he entendido mucho mejor cómo poner la atención en mi intención, he entendido mucho mejor cómo tener esa claridad y ese entendimiento para que todo me vaya llegando por añadidura. Porque yo a día de hoy no busco hacer lo que el mundo te enseña como que es necesario,
sino que yo busco en primer lugar poner la mirada en Dios y hacer todo según su voluntad. Ahí es donde reside todo lo que voy obteniendo por consecuencia. Cuando yo comprendo que si yo pongo a Dios en primer lugar, si yo hago por tener ese entendimiento con Él, si yo voy atendiendo la voz de mi conciencia, si yo busco ese sufrimiento en mi proceso que me acerque más a ser la persona que tengo que ser, si yo pongo en primer lugar esa claridad y esa voluntad de Dios, tú te vas entendiendo mucho mejor, porque esa claridad mental que necesitas obtener, esa voz de tu conciencia te va a ir indicando mucho mejor y más fuerte los pasos que tienes que ir dando. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú haces una oración desde la previa intención correcta, es decir, cuando tú haces una oración atendiendo en primer lugar la voluntad de Dios, agradándolo y obedeciéndolo, esa oración se vuelve más eficaz en tu vida. Tu corazón ya previamente está más claro y está más limpio. ¿Por qué? Porque estás quitando toda esa corrupción que hay del mundo. Estás quitando todo eso que el mundo intenta taparte para que no entienda lo que Dios quiere guiarte en tu camino. Pero si tú, por mucho que le ruegues a Dios, que le pidas, que le ores, tú después eres un pecador, tú haces malos actos a sus espaldas, no ayudas al prójimo, estás criticando, estás envidiando, no llevas acciones correctas, no te comportas como deberías, por mucho que tú le pidas a Dios, por mucho que tú intentes hablarle a Él, realmente lo que estás haciendo es lanzando esa comunicación al vacío. O sea, Dios está pendiente de ti, pero Dios no te va a dar más hasta que tú no hagas en primer lugar por obedecerlo más a Él, por agradarlo, por entenderlo. Esto es lo que yo busco todos los días, tener la mirada en Dios y seguir su voluntad en primer lugar. Cuando tú haces esto, tú ese entendimiento y esa habla que buscas con Él se va a ir volviendo mucho más clara en tu vida. Esa oración te va a dar mucho mayores resultados, porque tú previamente ya estás siendo la persona que sabe Dios que por intención lo estás poniendo a Él en primer lugar y estás obedeciéndolo. Ahí, a ese punto es el que tienes que llegar. Eso es lo que está cambiando mi vida por completo. Poner a Dios en primer lugar y hacer su voluntad diariamente es lo que me está permitiendo que yo me tenga un entendimiento mucho mayor con Él. Por supuesto, ya llega la noche, yo oro, yo le agradezco, sobre todo tenemos que comprender que no tenemos que pedirle sobre el ruego o sobre la necesidad de algo a Dios. Dios ya sabe todos nuestros deseos antes de que incluso nosotros podamos saberlo. Por lo tanto, siempre tenemos que mantenernos agradecidos, tanto con lo que tenemos como con lo que vamos a querer obtener. El agradecimiento es la clave, es de los mayores, podríamos decir, de las mayores virtudes que tenemos hacia Dios. Es de lo que más le va a terminar agradando, ese agradecimiento tanto por el momento presente como por adelantado. La mejor petición es agradecimiento. Es lo que quiero que comprendáis, que no pedimos nada desde la necesidad de algo, sino depositando esa confianza en Dios y dándolo por hecho a través de ese agradecimiento, como si realmente tuviéramos la fe certeza precisa sobre Él y supiéramos que realmente va a llegar eso a nuestras vidas. A ese punto de oración tenemos que llegar. No por súplica, sino por agradecimiento, no por necesidad ni por ruego, sino por dándolo por hecho, por certeza, por convicción, por esa fe en el Señor. Y esto es lo que quiero realmente transmitiros, que esa oración realmente se vuelve eficaz cuando nosotros previamente ya hemos calentado la intención de nuestro corazón. La intención es el pago por el que Dios más nos comprende. Nuestra intención, nuestros sentimientos, cómo pensamos, pero todo reside de lo que sale dentro de nosotros. Nosotros recibimos en consecuencia por quien somos por dentro, hacemos y por último obtenemos. Por eso es tan importante que cuando tú contra más pones la mirada en Dios, más vas a comprender toda esa comunicación que tienes que ir teniendo. Más vas a comprender cómo tienes que ir modelándote por dentro para que las intenciones sean más de su agrado y le obedezcas a un mayor grado. Cuando estas intenciones ya las estás puliendo, ya las estás haciendo más precisas, más claras, más limpias, cuando tu corazón realmente está más alineado con Dios, ahí todo lo que vas haciendo va a tener un pago más elevado. Tienes que buscar primero la intención, tienes que buscar primero la mirada en Dios. Cuando tú te alineas con Él, el entendimiento y eso que intentas hablar con Él va a ser mucho más claro. Y
irás viendo como lo que emites dentro de ti, esa intención que sale, ese recibimiento que Dios va a tener de tu intención, va a ser mucho más eficaz y te va a ir pagando de una manera más acorde a como tú previamente ya estás siendo consciente que tienes que ser. Por eso lo primero es nosotros alinearnos con Dios, no simplemente intentar irte por las noches, rezarle: Dios, por favor, Dios, dame tal, Dios, ¿por qué no me salvas? Dios, ¿por qué no me quitas tal? Antes que tanto pedirle, nosotros tenemos que dar más, tenemos que darle más a Él. La bendición realmente está en el dar. Recibimos conforme más damos, no conforme más pedimos. Por esto la mayoría no recibe tanto, porque la mayoría es tan egoísta que lo que busca es su propio beneficio, es pedirle a Dios que le dé, es pedirle a Dios que le quite tal, es pedir, pero ellos siguen siendo los más ineptos, siguen pecando a sus espaldas, se siguen metiendo drogas, siguen haciendo malas acciones, no ayudan al prójimo y seguimos pidiendo. ¿Y qué va a suceder con esa oración? Que esa oración Dios no la va a atender. Dios te va a seguir observando, te va a seguir preparando, te va a seguir dando esas pruebas diarias para que tú digas: despierta ya, despierta. No estás viendo que no avanzas porque Dios te está manteniendo en prueba hasta que te clarifiques tú por dentro, hasta que realmente crees ese entendimiento con Él y Él ya te permita que el grifo se abra. Pero esto la gente no es consciente, la gente te aparta de Dios. La gente no cree tanto en Dios y por eso no cambia su vida. Si tú pones a Dios en primer lugar, si tú realmente confías en que Él dirige tu vida y tú haces como propósito tuyo temerlo, que el temer a Dios es obedecerlo y agradarlo todos los días, poner la mirada en Él, sacar esa intención de ti que realmente se alinee con la voluntad suya, tú no vas a tener ni medio sentido cómo tu vida va a cambiar por completo, como todo se te va a ir dando, como todo realmente vas a ver que es una consecuencia de quién estás siendo en cada momento y cómo estás agradando a Dios. Esto es lo que la mayoría no comprende. La mayoría se cree que es suerte, la suerte es Dios. La suerte realmente llega cuando tu intención se alinea con Dios. Es un proceso de maduración espiritual lo que permite que la suerte sea más eficaz en tu vida. ¡Buah! Esto es brutal, vaya sabiduría me está dando el Padre, gracias de corazón, porque la verdad que esta sabiduría no es mía, este mensaje no es mío. Así mismo lo dicen las palabras en la Biblia. No te preocupes por lo que tengas que decir. Dios te dará las palabras oportunas en el momento preciso. Y este vídeo va con la intención de lo que realmente a mí me está ayudando a cambiar mi vida, para que os ayude tanto a vosotros como a mí mismo, como a mí, como a ti, como a todos. Esa es la voluntad del Señor. Que realmente queramos ver ganar a otros en nuestra vida, que no queramos ese éxito para nosotros. Su voluntad es que lo reconozcamos ante todo a Él, que sepamos que es Él que nos permite el éxito en todo eso que vamos queriendo. Así que chicos, no os preocupéis tanto realmente de simplemente creer que existe Dios, de ir a la iglesia. Ojo, no digo que no vayáis, entender bien el concepto. No está Dios en lo común. Si tú te olvidas de lo que estás atendiendo dentro de ti, lo común que te ha enseñado el mundo no vale, no tiene tanta efectividad para que Dios esté contigo y te provea más. No simplemente significa ir a la iglesia lo que te va a dar más efectividad con Dios. Significa que vayas a la iglesia, pero que vayas atendiéndolo en todo lo que hay dentro de ti, que vayas poniendo la mirada en Él. No solamente que vayas a rezarle a la iglesia y después te olvides por completo de que existe Dios. Eso no vale. Eso no es la voluntad de Dios. Eso realmente es ser un hipócrita, está para lo que a ti te interesa. Si estás con Dios, estás en todo, desde dentro hacia afuera, y lo pones en primer lugar, y haces por seguir su voluntad. Pero Dios es tan bueno que aún así siempre te está ayudando, jamás te va a soltar. Ahora, ¿quieres comprobar realmente de lo que es capaz en tu vida? ¿Quieres realmente que Dios te suba un escalón más? ¿Que te ponga en primer lugar Él a ti? ¿Que te provea más que lo que te ha proveído hasta ahora? ¿Que te ponga por encima de todos los demás? ¿Que te termine exaltando? Pues ya sabes, lo primero es que tú lo pongas a Él.
Cuando tú lo pongas a Él, Dios no te va a defraudar. Con Dios no vas a caer. Con Dios vas a estar seguro. Con Dios el humilde terminará exaltado, pero el que se exalta a sí mismo terminará humillado. Eso es lo que le pasa al mundo. El mundo se cree que tiene la exaltación en todo eso que hay fuera, como es una estrategia, es un método, es algo que te intente cambiar por X motivo o por dinero. Eso no es la exaltación que realmente el ser humano necesita. La mejor exaltación del ser humano proviene de Dios. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú te mantienes humilde y lo reconoces a Él, buscas ese entendimiento, haces una oración eficaz, llevas buenas intenciones, Dios te pone coronando como te corresponde, por ponerlo en primer lugar, y esa exaltación te llega por la humildad que tú has mantenido. Así que chicos, este mensaje realmente lo voy a ir dejando por aquí, creo que tiene un potencial increíble, increíble. Ya sabéis cómo hablar con Dios y no a Dios, que vuestra oración realmente no se quede en un vacío, sino que lo que sale dentro de vosotros sea lo más claro y lo más limpio posible para que Dios os provea más en vuestra vida. La intención del corazón es lo que permite una oración más eficaz. Así que chicos, recuerdo, también os dejo en la descripción mi Instagram para que podáis seguir mi proceso diario, vais a comprender mucho mejor quién soy, todo lo que aporto, por supuesto os va a ayudar tanto todo lo que aporto como a mí mismo, y así vais a ir comprendiendo mucho mejor, os voy a acercar más a Dios como yo me acerco continuamente. Y la cuestión aquí es que todos ganemos, que todos crezcamos reconociendo al Padre en primer lugar y que todos vayamos viendo que llega por añadidura. Os dejo por aquí compartir este vídeo para que llegue al mayor número de personas posible y todos ganemos en la vida. Y sobre todo, ya sabéis, la intención es lo primero, el entendimiento con Dios tiene que ser más claro según la intención de la que imitamos. Y por último, el pago y la oración será en consecuencia a quien somos siguiendo la voluntad del Creador. Gracias y hasta un próximo vídeo.